Ya inició grabación. Entonces, nada, Miguel, mira, en principio agradecer este espacio que nos brindas y asimismo la asistencia de todas las personas que en este momento nos están acompañando. Em, Esta conferencia es titulada Insectos de Interés en Salud Pública. Está ofrecida por el biólogo Miguel Ángel Beltrán Ruiz. Es candidato a Magíster en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. También nos acompaña Jennifer Alejandra Vargas Durango. Ella es bióloga también de la Universidad de La Salle. Por supuesto, este espacio es liderado por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, gracias al proyecto Reto a la U de la Secretaría de Educación Distrital y la Universidad Nacional, tenemos la disponibilidad de ofrecerles a ustedes esta conferencia. Entonces, unas recomendaciones iniciales. De pronto, para aquellas personas que se acabaron de unir a la conferencia, les agradezco adelantar el listado de asistencia que está en el chat. Y asimismo, al final, antes de acabar la conferencia, habrá otro formulario necesario para evaluar las habilidades adquiridas por parte de ustedes, los asistentes, respecto a la conferencia. Es muy importante para nosotros en esta retroalimentación de ustedes. Entonces, dicho esto, Miguel, adelante. Nuevamente, muchas gracias y adelante con con la presentación. Vale, muchas gracias a ti, Diego. Primero que todo, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presentación Insectos de Interés en Salud Pública. Entonces, no es necesaria la presentación, vamos a empezar. Entonces, para empezar a hablar sobre los insectos, debemos hablar sobre los artrópodos, la cual es la clase filogenética o el grupo que abarca los insectos. ¿Y qué son los artrópodos? Pues son organismos que tienen células eucariotas, es decir, células que tienen un núcleo definido y pertenecen al grupo de los animales. Los artrópodos constituyen el filo más numeroso y diverso del reino animal. Ahora bien, los insectos son un grupo dentro del filo de los artrópodos y son un mundo maravilloso. ¿Cuál es la ciencia que se encarga de estudiar los insectos? La ciencia se conoce como entomología y esta palabra viene de los vocablos griegos entomos, que significa insecto, y logos, que significa estudio o tratado. Y como pueden observar en las imágenes, pese a que hay algunas fotografías de arañas, las cuales quiero recalcar que no son insectos, pero están emparentados con estos, pese a esto, las imágenes nos indican una gran diversidad de estos seres vivos y la razón de esta megadiversidad se debe a su éxito o eficiencia para adaptarse a diferentes condiciones climáticas. Nichos ecológicos, es decir, con hechos ecológicos me refiero a las funciones que cumplen estos seres vivos dentro de un ecosistema. Tal es así su biodiversidad que los insectos representan el 85% de la diversidad del reino animal. Entonces, me gustaría leerlos o escucharlos, de qué características ustedes pueden resaltar de los insectos que ustedes digan. Seguramente la mayoría de los insectos se diferencian por esta característica, por esta característica. Entonces, ¿los escucho o los leo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Por qué Yo se diría caracteriza un que insecto? Dime, yo perdón. diría que se caracterizan por el tamaño y por su formación esquelética. Exacto, es una característica de los artrópodos, el exoesqueleto, esa característica que los recubre y les da la protección. Y otra característica importante es que los insectos se caracterizan porque en su fase adulta tienen un par de antenas, tres pares de patas y dos pares de alas. Bien, ¿y cuáles son las razones por las cuales estos organismos han sido tan exitosos? A lo largo de su historia evolutiva, pues se han reconocido y debatido dentro de la comunidad científica tres eventos importantísimos para su éxito. Y los eventos son los siguientes. El desarrollo de las alas, ¿por qué fue importante esta característica? Porque les permitió volar y así evadir depredadores y dispersarse a lo largo de un hábitat y poder encontrar a su pareja con la cual van a dejar la descendencia. Otra característica supremamente importante en su evolución es la llamada metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? Simplemente es un proceso en el cual los insectos tienen que atravesar su desarrollo desde su nacimiento hasta la madurez, es decir, hasta la adultez. Bien, la metamorfosis se puede clasificar en dos tipos. Tenemos la metamorfosis completa, en donde los seres vivos se van a diferenciar en el tiempo por fases o estadios que se diferencian por su estructura o forma. Y por otra parte tenemos la metamorfosis incompleta,
en donde ven ahí el grillo, por ejemplo, en donde vamos a tener estos estadios. Simplemente los individuos después de emerger de los huevos van creciendo de tamaño a lo largo del tiempo hasta llegar a la fase adulta en donde se desarrollan las estructuras sexuales para poder generar descendencia. Y por último, la característica más importante que permitió la evolución y la diversidad de varios órdenes de insectos es la vida en sociedad. Esta característica les ha permitido trabajar en grupo y en comunidad para garantizar la supervivencia de la especie. Aquí les coloqué dos imágenes y como pueden observar en la imagen de las hormigas y los áfidos, no sé si hayan visto, yo imagino que sí, porque la pasan a cada rato, la película de Bichos de Disney, que la reina siempre cargaba con un insecto pequeñito verdoso en sus manos. Pues les cuento que este insecto es un áfido y la ventaja de esta relación entre las hormigas y los áfidos es porque los áfidos liberan una sustancia azucarada de la cual las hormigas se alimentan, mientras que las hormigas les ofrecen su ayuda protegiendo a los áfidos de posibles depredadores. Entonces, estas han sido las tres razones que los científicos han descrito y describen la evolución, megadiversidad y adaptación de los insectos a múltiples hábitats, y tal es así que podemos encontrarlos dispersos en todo el mundo. Bien, y como mencioné previamente, esta megadiversidad hace que los insectos tengan una importancia en el mundo porque repercuten en ciertos nichos o ciertas actividades económicas o de interés público, o se les puede sacar provecho o beneficio. Por ejemplo, algunos grupos de insectos son utilizados para estudiar otra forma de obtención de alimento de fuente proteica. Se utilizan harinas de grillos para sustituir la problemática del consumo en exceso de carnes rojas. A esto me refiero a la problemática que hay detrás del consumo de carne por la gran cantidad de gases de efecto invernadero que generan muchos bovinos, muchas vacas, muchas reses. Otra característica importante de los insectos es sin duda la más reconocida es la polinización. Y aquí quiero hacer un énfasis. Mucha gente piensa que solo las abejas tienen el papel de polinizar, pero ¿qué ven ustedes en la imagen? Que otros Hay insectos muchos también. tipos de Sí, polinizadores. que hay otros tipos de polinizadores, exactamente. Hay otros tipos de polinizadores, incluso diversos animales lo hacen, como los colibríes. Y por eso es importante estudiar la biología y la diversidad de estos grupos de organismos, porque sin la polinización no habrían frutos y sin frutos se caería uno de los primeros sectores de la economía y uno de los más importantes, que es la agricultura. Otro papel importante de los insectos es que múltiples investigadores lo estudian, es su capacidad para hacer plagas y también para controlar plagas. Por ejemplo, usar avispas que pueden matar larvas que se alimentan de un cultivo de interés humano o una planta determinada, o utilizar mariquitas que se alimentan de insectos plaga. Bien, otro de los factores importantes de los insectos que repercute a nivel mundial y en el cual vamos a exponer el día de hoy son los insectos de interés en salud pública o la entomología médica. Estos insectos son los responsables de transmitir múltiples parásitos, ocasionar un sinnúmero de enfermedades. Por otra parte, hay otro grupo de insectos del orden Brachycera, conocidos coloquialmente con el nombre de moscas, que se utilizan en el campo de la entomología forense para estudiar ya sea el nivel de descomposición de un cuerpo muerto, o se utiliza para determinar el tiempo de muerte o hasta la forma que pudo haber muerto la persona en cuestión. Y por último, el impacto que tienen los insectos en la cultura y en la sociedad occidental. Muchos insectos son utilizados como modelo de inspiración en obras de arte. Algunos han inspirado a empresas automotrices a diseñar carros, como es el famoso escarabajo, y hasta la forma de los helicópteros, la cual se asemeja a las libélulas. Y aquí en las imágenes podemos observar varios diseños de moda que tratan de replicar las formas, las coloraciones de ciertos insectos bellos como las mariposas. Ahora bien, si vamos a hablar de los insectos de interés en salud pública, debemos hablar de la anatomía, ya que nos permite comprender mejor las relaciones que tienen los insectos con otros seres vivos. Entonces, como ya mencioné, los insectos se componen de un par de antenas, tres pares de patas y un par de alas, de dos pares de alas, perdón. Y su cuerpo se divide en tres estructuras llamadas cabeza, tórax y abdomen. Tienen un aparato bucal, el cual va a variar dependiendo del grupo de interés o el grupo de estudio, y un aparato excretor al final del abdomen. Entonces, me gustaría que le hagan como un énfasis a estos dos aparatos, al aparato bucal y al aparato excretor, porque van a ser claves en la comprensión de estos organismos como vectores de enfermedades. Bien, una característica importante que me gustaría resaltar son las diferentes formas o estructuras del aparato bucal y por qué es importante estudiar la anatomía de las piezas bucales, porque las piezas bucales nos indican cuál es la actividad de alimentación y asimismo podemos ver reflejado el papel o la función que cumple el insecto en el ecosistema. Entonces, como podemos observar en las imágenes, vemos una gran variedad de piezas bucales. Por ejemplo, vamos a empezar describiendo una por una de las imágenes. Los saltamontes tienen una estructura bucal mordedora para triturar su alimento. El escarabajo de la derecha, el que le sigue, lo tiene más especializado también para masticar.
La siguiente imagen, una larva de mariposa, las cuales son muy voraces, tienen un aparato masticador también. Luego tenemos una larva de un escarabajo que mastica las plantas y luego unas estructuras especializadas succionan la comida. Luego en la siguiente imagen tenemos un chinche que ya en su fase adulta se alimenta succionando los jugos de las plantas. Y tenemos en la siguiente imagen a abejas, otra estructura especializada para succionar el néctar de las flores, mientras que sus patas o otras estructuras de su cuerpo van a ir recogiendo ese polen y transportarlo de flor en flor, contribuyendo a la polinización. Luego tenemos a los mosquitos con su especializado aparato bucal para penetrar la dermis o la piel de los vertebrados y succionar la sangre. En la siguiente imagen tenemos otro díptero, yo lo llamo mosco porque en realidad no existe un nombre común para esta especie, y tiene una estructura especializada para cazar, para depredar, triturar sus presas y después poderle succionar la sangre, que la sangre de los insectos se denomina hemolinfo. Luego tenemos una mosca cuya pieza bucal está tan especializada que lo que hace una mosca es llegar a algún tipo de superficie en donde ya previamente encuentra alimento. Luego en su trompa unas enzimas le ayudarán a degradar la comida para que después la pueda succionar. Y por último, tenemos a una mariposa la cual tiene una estructura que se alarga demasiado para succionar el néctar. Esta estructura la vamos a llamar espiritrompa. Entonces, como pueden ver, existen diferentes formas y funciones de los aparatos bucales en los insectos, y ahí es cuando uno se pregunta por qué la gente, digamos, cuando va viajando y lo ataca una hormiga, la gente suele decir, me picó una hormiga, si las hormigas no tienen aparatos bucales especializados para picar, pero sí para masticar. Entonces, son expresiones que la gente común dice por desconocimiento de los insectos. Bien, otra característica importante que debo resaltar en la presentación es el ciclo de vida de los insectos. ¿Y qué es esto? Pues no es más que el periodo de tiempo que toma una generación de un ser vivo en específico en completar su vida entera, y de ahí viene el nombre de ciclo de vida. ¿Y por qué esta característica es importante? Porque dependiendo del ciclo de vida del insecto de interés, ya sea de metamorfosis completa o incompleta, va a aumentar la capacidad del insecto de transmitir el parásito. ¿Dónde va a haber más chance o probabilidad de transmitir el parásito? ¿En la metamorfosis incompleta o en la completa? ¿Ustedes qué dicen? Los escucho, los leo. ¿Completa? ¿En Sí, la completa? completo. ¿Por qué? Porque hay más chance ahí y no en la incompleta. ¿Qué creen? Porque yo creo que es más larga, ¿no? Porque es más larga. Pues mira, y fíjate que Completamente. resulta que no. Donde va a haber más chance o probabilidad de transmitir el patógeno es en la metamorfosis incompleta, en la imagen de la derecha. Porque el organismo ya tiene un aparato bucal, un órgano excretor que le permitirá transmitir el patógeno a lo largo de los diferentes estadios. Entonces, esa es la razón por la cual es más importante esta de la metamorfosis incompleta. Bien, ahora bien, ya llegamos al eje central de la charla, la cual es la entomología médica. ¿Y qué es esto? No es más que el estudio de insectos de interés en salud pública. Y aquí quiero hacer un énfasis en que la gente lo primero que se le viene a la cabeza al hablar de insectos de interés en salud pública es un mosquito, que se alimenta de sangre y transmite múltiples parásitos. Y resulta que existen también otros organismos insectos que en vez de transmitir el parásito, ocasionan o producen diferentes enfermedades, como es el caso de los piojos, que pueden generarle a las personas alergias. Entonces, sí quería hacer como esa aclaración de estas dos diferentes tipos de insectos de salud pública, los vectores y los productores de enfermedades. Bien, y esto no es más una imagen para que se hagan una idea de la importancia de los vectores y porque son organismos de gran importancia en salud pública. Bueno, se estima que cada año a nivel mundial se reportan 1 millón de muertes por los parásitos que transmiten estos vectores. Por otra parte, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las enfermedades transmitidas por vectores representan el 17% de todas las enfermedades infecciosas, siendo este un valor demasiado alto. Y como pueden ver en la imagen, los vectores se distribuyen literal en todo el mundo, son cosmopolitas. Existen múltiples y varios parásitos que día a día se investigan y se registran y se llaman control epidemiológico, control en salud, como es la fiebre amarilla, el dengue, el mal del Chagas, la leishmaniasis, el chikungunya y entre otras. Bien, ¿y de qué depende que haya transmisión de una enfermedad ocasionada por un vector? Pues que se cumplan estas tres condiciones. Las condiciones, primero, las condiciones óptimas para que viva en un hábitat adecuado. La segunda, las condiciones adecuadas del ambiente para la transmisión del parásito. Y la última, las condiciones propicias para que el parásito se pueda reproducir. Si se cumplen estas tres condiciones, tenemos una exitosa enfermedad en el humano o en animales, o en animales domésticos.
Bien, de ahí viene la importancia de que en el mundo se necesiten cada vez más personas que se dediquen a estudiar estos organismos vectores, estudiando ya sea el insecto o los parásitos, porque estas investigaciones permiten realizar grandes avances en el conocimiento, aportando soluciones integrales en problemáticas de salud pública. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a nombrar diferentes grupos de insectos y su importancia en salud pública. Vamos a ver varios grupos de insectos y varios parásitos, así que si alguien le tiene fobia a los bichos, lo mejor es que abandone ahora la reunión o reaccione a la reunión expresando el sentimiento que le genera. ¿Y por qué no empezar por los más reconocidos en temas de salud pública, los llamados coloquialmente como mosquitos? Los mosquitos son un grupo de organismos de diversos órdenes, familias, géneros, subfamilias, y estos organismos, al ser insectos que se alimentan de sangre de otros animales vertebrados, pueden llegar a transmitir múltiples parásitos a través de su aparato bucal. Aquí los invito a que le pongan especial atención a la imagen y vean los múltiples organismos que denomina la gente como mosquitos y sus respectivos nombres científicos. Y cómo estos insectos son responsables de transmitir tantos parásitos y estos a su vez ocasionar múltiples enfermedades. Entonces empezamos por la familia Culicidae. Esta familia presenta aproximadamente 3.559 especies. Se cree que este grupo de organismos apareció antes del Triásico, de ahí viene la ciencia ficción detrás de la película Jurassic Park, donde supuestamente encontraron el ADN de el ADN de los mosquitos perdón, el ADN de los dinosaurios en los mosquitos. Y quiero hacer la aclaración que esta película pues hablaba desde la ciencia ficción y no es real, ya que un fósil tiene el ADN dañado debido al tiempo y todos los cambios ambientales que ha tenido que atravesar ese fósil, entonces es poco probable que algún día podamos tener el parque jurásico. Pero si la biotecnología sigue avanzando así, la genética sigue avanzando así, podemos en algún momento clonar animales ya extintos como lo es el dodo, pero bueno, eso es otro cuento. Siguiendo con los mosquitos, podemos decir que sin duda alguno al grupo de organismos de mayor importancia médico-veterinaria, ya que son vectores de varios patógenos y afectan a más de la mitad de la población mundial. Acá tenemos varios de ellos, unos de los más representativos, géneros como Aedes, Culex, Mansonia y Toxoriquetes. Bueno, ¿y cómo podemos cuantificar o diferenciar el impacto de estos vectores en las personas y en los animales? Lo cual quiero resaltar, está registrado desde hace mucho tiempo hasta la actualidad y seguirá siendo un problema que requiere de muchos investigadores para poder darle soluciones desde diferentes ramas de conocimiento. Y ese impacto es el siguiente. Voy a mencionar algunos de los microorganismos que transmiten, como por ejemplo los parásitos responsables de la malaria, múltiples virus de los que destacan el Zika, el dengue, el chikungunya, la encefalitis equina venezolana que afecta a los caballos, alergias a la picadora. Hay personas que son alérgicos a las picadoras de los insectos. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver estas alergias de las picadoras en donde se ensanchan, la parte en donde se afecta se ensancha la dermis y se vuelven súper grandes. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver este fenómeno, pues auxílienlo con algún antihistamínico, algún antialérgico. Y por último tenemos los gusanos nematodos que ocasionan la llamada filariasis. Bueno, ya que hablamos de la familia de los Culicidae, vamos a adentrarnos en el género de mosquitos que más se destina plata en todo el mundo para investigación en enfermedades de vectores. Y me gustaría hacerles una pregunta, ¿por qué creen, chicos, que este insecto se le invierte tanta plata para investigación en temas de predicción, control, eliminación? Entonces, o los escucho o los leo. Puede ser cualquier, lo primero que se les venga a la cabeza. Yo creería que porque es el más abundante en todo el mundo. Sí, es una razón muy válida, muy válida. ¿Qué otra cosa? Pues puede ser uno de los principales vectores de mayor cantidad de parásitos y enfermedades. También es otra. Mencionaron dos que son importantes y porque afecta a gran parte de la población mundial y se distribuye en zonas humanas tanto rurales de campo como urbanas de ciudad y se distribuye por todo el mundo. Por ende, el impacto en temas de salud pública es mucho más alto y también por la cantidad de virus que transmiten estos vectores. El vector más importante del género es Aedes aegypti. Una curiosidad con respecto a esta especie es que se cree que este insecto fue traído desde África a América a través de los esclavos en el periodo de la colonización de América, porque este insecto antes no estaba en América, lo trajeron en el periodo de la colonización en más o menos en 1500. Bien, y Aedes aegypti es la especie más importante por su papel de vector de diversos tipos de arbovirus, en el cual sobresale el conocido dengue. Cerca del 40% de la población mundial está en riesgo de adquirir el dengue y alrededor de 390 millones de personas se infectan de dengue al año.
Ahora pasamos a la subfamilia Culicinae, en donde destacan los géneros Culex y el género Sabetes. Sabetes es el mosquito bonito de la imagen de abajo, en la esquina inferior derecha, que tiene como una coloración verdosa y unos ornamentos en sus extremidades, en sus patas. Y el Culex es el cafecito. Este lo podemos encontrar en Bogotá. En ocasiones, cuando se presentan estas lluvias torrenciales, suelen aparecer aquí en la presentación. No sé si tengamos personas que vivan en la periferia de la ciudad, cerca de los humedales, me podrían confirmar perfectamente la presencia de este grupo de insectos, ya que se distribuye también tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Bien, ¿y qué parásitos transmiten estos bichos? Los mosquitos del género Sabetes, se ha encontrado que esos mosquitos se distribuyen más que todo en zonas selváticas y están relacionados con la fiebre amarilla. O sea, estos organismos se distribuyen más que todo en zonas selváticas. Y por otro lado, los mosquitos del género Culex transmiten filariasis o elefantitis. El nombre de la elefantitis es la imagen que ustedes pueden ver ahí de la persona que está sentada con sus pies demasiado afectados. El nombre de la elefantitis viene del aumento en el tamaño de las extremidades del cuerpo, ya que este parásito bloquea el sistema de defensas del cuerpo y el cuerpo tiene esta reacción. Y también este grupo de organismos Culex transmiten el virus del Nilo y el virus de la encefalitis equina venezolana. Ahora seguimos con el género Aemagogus. Este género se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y son abundantes a más no poder en las selvas de Centroamérica y Suramérica. Se reconocen por su gran tamaño. Los individuos de este género de mosquitos pueden llegar a medir hasta 3 centímetros, son demasiado grandes. ¿Y qué pueden llegar a transmitir estos organismos? La encefalitis equina venezolana, esta afecta a los caballos y les llega a producir una fiebre que los deja inmóviles y en el peor de los casos la muerte. Bueno, estos vectores también transmiten la fiebre amarilla selvática y el virus del mayaro. Llegamos a la subfamilia Anopheline. Se divide en tres géneros, del cual el más relevante de importancia médica es el género Anopheles, porque transmite el patógeno responsable. Bueno, es el más importante porque transmite el patógeno responsable de ocasionar la malaria. Y aquí les va otra historia. La razón por la cual se llama malaria es que hace mucho tiempo, cuando se desconocía que existían las bacterias, los virus, no se sabía con exactitud cuáles eran los responsables de las enfermedades. Entonces, los médicos, los profesionales de salud, eh, encontraban a estas personas enfermas y pensaban, no, seguramente fue porque se fue a un pantano, a un terreno húmedo y respiró un mal aire. Y resulta que el mal aire fue un concepto, uy, hay alguien ahí hablando por aquí, ¿no? Resulta que el mal aire fue un concepto que fue transferido de generación tras generación hasta tal punto que la enfermedad hoy en día la llamamos malaria. ¿Qué más les digo? Actualmente se conocen alrededor de 517 especies del género Anopheles, alrededor de 70 especies son vectores de malaria humana. Los vectores más importantes en Colombia son los tres que ven ahí en la pantalla: Anopheles albimanus, Anopheles darlingi y Anopheles nunes tovari, ya que se distribuyen ampliamente por el país y transmiten parásitos responsables de ocasionar la malaria o el paludismo, también se le conoce como paludismo. ¿Cuáles son los parásitos que transmiten los anófeles? Pues transmiten los parásitos de la taxa Plasmodium. Son estos que se encuentran en la imagen. En Colombia afecta más que todas las personas que viven cerca de la costa de la región del Caribe y la región pacífica. Y los síntomas de esta enfermedad son fuertes, incluye una fiebre intensa, un dolor de cabeza y muchos más, y dolores musculares. Ahora llegamos a la familia Simulidae, también conocidos por su nombre común de moscas negras o moscas de café. Algo curioso de este grupo es que las larvas se desarrollan en cuerpos de agua dulce, como ríos, y se alimentan del material orgánico que va fluyendo a lo largo del caudal. Por esas estructuras que ven en la imagen de fondo negro de la larva, este grupo de organismos es demasiado sensible a la contaminación, por lo cual su distribución en zonas urbanas se ve cada día más y más reducida. Son conocidos por transmitir la filariasis y transmiten 9 parásitos que ocasionan la filariasis. Entonces, ¿cuáles son esos parásitos? Mencionaré dos de los más representativos, que es la Onchocerca volvris, responsable de ocasionar la oncocercosis, y la Manzonella osardi, responsable de ocasionar la manzonelosis. Y son las enfermedades que pueden ver en la imagen. El gusano en el ojo es la oncocercosis y la manzonelosis son las erupciones en la piel. Pero para su información, en Colombia se eliminó la oncocercosis desde el 2013 y la manzonelosis la seguimos teniendo en los bosques húmedos y en la Amazonía colombiana. Entonces es algo preocupante y es algo que requiere de múltiples profesionales para ser estudiado.
Entonces ahora le doy la palabra a mi compañera Jennifer. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Eh, tardes. Mi nombre es Jennifer Vargas. Me complace también escucharlos a ustedes que estén súper atentos y muy al pendiente de la presentación con mi compañero Miguel. En esta ocasión, entonces, para continuar con la charla, les voy a comentar acerca de un grupo de insectos vectores que personalmente ha sido de bastante interés debido a la importancia de las dinámicas de sus poblaciones. Y este grupo pertenece a la familia Cicodidae, son conocidos comúnmente como mantablancas, palomillas, saludos, blanquillos. Específicamente del género Lutzomia, tenemos en Colombia bastantes representantes que están distribuidos ampliamente por Colombia, más que todo en las zonas subandinas, hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. Estos insectos son hematófagos, quiere decir que se alimentan de sangre para continuar con su ciclo de vida y demás funciones biológicas. Son antropofágicos, esto quiere decir que se alimentan preferiblemente o de manera ocasional de hospederos humanos. Tenemos entonces que se han comprobado que 8 de esas especies del género Lutzomia estarían relacionadas con la transmisión de parásitos del género Leishmania, que son los agentes etiológicos de las formas clínicas de la leishmaniasis, que son la leishmaniasis cutánea, leishmaniasis visceral, leishmaniasis y la leishmaniasis mucótica. Si ven este mamífero de la parte derecha de la presentación, de la diapositiva, es una chucha y es como su principal reservorio. Este animal entonces no presenta manifestaciones clínicas de la enfermedad, pero contiene el parásito y permite o facilita su transmisión. Este término reservorio pues lo van a encontrar si les interesa continuar estudiando este tema de la entomología médica, encontrarán este término en muchas enfermedades, ya que estos mamíferos, inclusive aves hasta reptiles, son capaces de hospedar los parásitos y facilitar la transmisión zoonótica de estas enfermedades en las diferentes zonas. También ese rol lo cumplen, por ejemplo, los animales domésticos. Tenemos entonces que la leishmaniasis, ay, Miguel, porfis, ¿la puedes cambiar? La leishmaniasis en nuestro país también se presenta como una enfermedad desatendida. Esto quiere decir que pues le da a una población que está más en las zonas rurales, en las zonas más descentralizadas del país. Y por tanto, en materia de prevención, control y mitigación, pues son muy pocas las estrategias que se implementan, ¿no? Tal vez escucharon hablar de ella en algún momento por el tema de la población militante durante los años del conflicto. No sé si la han escuchado, leishmaniasis cutánea, leishmaniasis visceral. Sí, 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 yo lo he escuchado, pero pues no sabía casi nada de él. Ok, sí, como te digo, es una enfermedad que se desconoce por esto mismo. No se ha implementado en nuestro país, al menos, estrategias para su conocimiento ni para su control. Estos insectos del género Lutzomia también son capaces de transmitir un flevovirus que se conoce más que todo en Perú y en zonas selváticas de Brasil. En Colombia casi no se conoce mucho. Y también es conocida como fiebre de flebótomos o fiebre papatácea. Siguiente, Miguel, por favor. También vamos a hablar de unos insectos que son conocidos comúnmente como los jejenes en nuestro país, o polvorines, insectos pólvora en los demás países de Latinoamérica, ¿no? Pertenecen a la familia Ceratopogonidae del género Culicoides especialmente, y en Colombia son conocidos por presentar molestias sanitarias debido a que en ocasiones la cantidad de individuos que pueden llegar bueno, no a picar, sino a alimentarse de humanos en un tiempo límite puede ser bastante. En otros países de Latinoamérica son conocidos también como vectores de nematodos que ocasionan diferentes tipos de filariasis. Y en Europa
son conocidos también por ser vectores del virus de la lengua azul, que le da principalmente a bovinos y a ovejas. Siguiente, Miguel, por favor. Esta filariasis entonces se asocia con las especies de nematodos, tales como Manzonella ossari, Manzonella streptocerca. En Perú, Brasil y Bolivia, este género de culicoides, insectos culicoides, son portadores del virus de Oropuche. Esta enfermedad se disemina más que todo en zonas selváticas húmedas y también es una enfermedad desatendida por las entidades de salud. Siguiente, Miguel. Continuando entonces con las especies de dípteros, del orden de los dípteros portadores y productores también de enfermedades, encontramos a las moscas y los tábanos. Estos son comúnmente encontrados en zonas rurales. No sé si han ido al campo, tal vez que vean alguna mosquita picando una vaca, un caballo. Sí, sí. Estos insectos por lo general son moscas. Algunos de ellos, los tábanos, son como los más visibles porque su tamaño es un poco mayor que el de una mosca normal y la gente del campo pues los reconoce mucho. Los tábanos son dípteros que presentan además dimorfismos sexuales. Esto quiere decir que las hembras y los machos se diferencian morfológicamente de forma evidente. Por ejemplo, las hembras presentan un aparato bucal más desarrollado para realizar cortes en la piel y alimentarse de la sangre del animal que estén picando. Además que los ocelos o los ojos están separados claramente por una franja, como lo ven en la imagen del centro, de la mosquita del centro, si ven esa franja que separa los ocelos, claramente está muy separado. En cambio, los machos presentan como una visión mucho más amplia porque no presentan esta franja. En Colombia es de interés veterinario la especie Hematovia irritans debido a que estas forjan su ciclo de vida en zonas pastoriles para tener acceso a la ingesta ilimitada de sangre de bovinos. Esto quiere decir que por lo general ellas ponen sus larvitas y sus huevos en el estiércol de los bovinos y tienen cerca además la fuente proteica sanguínea por parte de las vacas. Este suborden entonces de moscas y tábanos también son portadores de microfilarias, de patógenos, hongos, bacterias en sus patas y en sus aparatos bucales, además de sus secreciones excretoras. También otras especies de moscas, siguiente, Miguel, por favor. Eh, Otras especies de moscas están asociadas a la generación de enfermedades como las miasis. En este caso, entonces, vamos a hablar de esa capacidad evolutiva que tienen estos insectos en este parasitismo, ya que garantizan que los huevos, como tal, tengan fuentes de alimentación óptima cuando ya emerjan, cuando ya estén en larvas. Ese es el caso de las miasis, es esta infección que se ocasiona por esas larvas de las moscas, también no solo de moscas, sino de escarabajos y de mariposas. De escarabajos se conoce como cantariasis y de mariposas como escolenquiasis. Las larvas entonces de estos insectos son depositadas en la piel de su hospedero y allí esas larvas cuando emergen se alimentan de este tejido y de sangre. Tal es el caso de los nuches, que también son bastante conocidos en zonas rurales de Colombia. Siguiente, Miguel, por fin. Este es un ectoparásito como tal, ese es el término con el que se les conoce a estas formas de vida, estas formas de parásitos. Se desarrollan bovinos, porcinos, perros, gatos e incluso hasta en humanos, generando como ese brote y esa molestia. Estos una vez son identificados, lo ideal es que sean extraídos, ¿no? Pero pues cuentan con esas estructuras anatómicas que se ven en la imagen de la derecha, como esas vellosidades que les permiten aferrarse a ese tejido, generando pues dolor y picación al momento de ser extraídos. Siguiente, vamos a continuar también con uno de los órdenes con más variedades de gremios, que son los hemípteros.
Los hemípteros entonces tienen múltiples variedades. Hay hemípteros acuáticos, depredadores, carroñeros y hasta hematófagos. En este caso, pues vamos a hablar de esos hemípteros hematófagos, que son conocidos como pitos, pertenecen a la familia Triatomine. Colombia específicamente cuenta con una diversidad y distribución importante de especies de tritominos, casi que en todas las zonas biogeográficas del país podemos encontrar. En Colombia se resalta la especie Rhonius prolixus y Triatoma infestans debido a que sus comportamientos son antropofílicos. Esto quiere decir que su preferencia por esa ingesta proteica sanguínea es hacia los humanos. Su desarrollo es hemimetabolo. Esto quiere decir que tienen metamorfosis incompleta. Pasan de larvas, de huevos, a ninfas. Estas ninfas van cambiando, lo único que cambia es su tamaño, pero durante todo su proceso biológico, su ciclo de vida, conservan los aparatos bucales que le permiten realizar esa ingesta de sangre y pues favorecer la transmisión de este tipo de enfermedades. Mm, Estas especies entonces en Colombia están altamente relacionadas con especies de palmas también. Gracias a que pues la biomasa prominente de las palmas le brindan como un nicho adecuado para su desarrollo y colonización. Es muy común entonces encontrar poblaciones de 200 individuos en una sola palma, en diferentes estadios, ninfas, adultos. Estos insectos entonces son portadores de especies del género Trypanosoma, que vienen siendo como primos hermanos con el género Leishmania. Esta enfermedad entonces, la enfermedad que ocasiona es el mal de Chagas. Esta enfermedad puede ser asintomática en los estadios iniciales hasta que la colonización del parásito invada tejidos importantes como el hígado, vaso y miocardio en el corazón, generando pues también fallas hepáticas y cardíacas. En muchos casos donde se han presentado brotes de esta enfermedad, se están asociando con la infestación de estos insectos en casas fabricadas con bareque y techos de palma. El ciclo de esta enfermedad entonces empieza cuando el insecto se prueba en una fuente sanguínea y excreta sus heces en conjunto con el parásito. Allí los tripanosomas, los parásitos, pueden tener acceso a la piel o vías mucóticas como la nariz, los ojos y así ingresar al cuerpo. También puede darse por transmisión oral, por la ingesta de alimentos contaminados con heces del insecto o transmisión congénita de una madre a sus hijos, a su hijo, y por transfusiones de sangre contaminada. El orden Thyraphthera, al cual pertenecen los piojos, también otros organismos que son productores de enfermedades y son una molestia sanitaria, ya que se alimentan de tejidos y sangre por su habilidad hematófaga. En Colombia y en humanos es comúnmente encontrar las especies Pediculus humanus y Tirus pubis. Esta última tiene preferencias por los tejidos genitales. Siguiente, Miguel. Los piojos entonces se asocian también con hábitos de mala alimentación, precariedad en hábitos de higiene y a partir de esos factores se asocian con la aparición de anemias o déficit de glóbulos rojos. Además, sus picaduras pueden generar reacciones alérgicas como prurito intenso y también son vectores de una bacteria que se llama Rickettsia prowazekii que ocasiona la enfermedad de tifo. Del orden Sinfonaptera, al cual pertenecen las pulgas, tenemos que en Latinoamérica hay aproximadamente unas 290 especies, una riqueza bastante amplia, y que además se encuentran distribuidos en casi todas las zonas geográficas, ¿no? Sin importar la altitud. Estos insectos, al igual que los piojos, carecen de alas, se alimentan de fuentes como aves, mamíferos, y al menos 3/4 partes de las pulgas en el mundo se alimentan de mamíferos como los ratones. De ahí viene pues su importancia médico-veterinaria, ya que los ratones pues pueden infestar terrenos enteros y propagar estos insectos.
Estas pulgas también estuvieron asociadas con la mayor de las pandemias antiguas, en lo que se conoció como la peste bubónica o la peste negra, ya que son portadoras de las bacterias Yersinia pestis y Pasteurella pestis, y además son portadores de nematodos como tenias. Su picadura también genera molestias sanitarias debido a las reacciones alérgicas que podrían ocasionar. También debemos continuar hablando de las cucarachas, que la mayoría los conocemos como insectos malos, como insectos que no debemos exterminar, ¿cierto? Estos insectos pertenecen al orden Blatodea y bueno, aquí les traigo cuatro de las especies más representativas, ya que su distribución es casi que cosmopolita, excepto en la Antártida, no, allá no hay cucarachas, pero de resto la distribución de estas especies es masiva. Está la cucaracha americana, la cucaracha alemana, la cucaracha oriental, y estas también tienen preferencia por hábitos, por zonas de hábitat humano. Estas cucarachas además son vectores y productores de enfermedades que se ocasionan a partir de la transmisión de nematodos, hongos, virus, bacterias y hasta de 130 parásitos. Sin embargo, hay que mencionar que estos individuos cumplen un rol muy importante en las cadenas tróficas en la mayoría de los ecosistemas debido a sus capacidades detritívoras y además que se ha evidenciado que podrían ser una fuente de fijación de nitrógeno del suelo, favoreciendo la actividad metabólica de bacterias que están asociadas con el crecimiento vegetal. Entonces no son del todo malas. Por último tenemos al orden Hymenoptera, el cual está conformado por las abejas y hormigas. Resaltamos entonces a las abejas porque pues ya vimos su importante rol en la producción agrícola como polinizadoras. Sin embargo, pues su veneno está formado por una mezcla compleja de fracciones de fosfolípidos, metilina, fosfatas ácidas, alergeno C y demás, que son los que causan estas reacciones alérgicas debido a su picadura. En Colombia entonces tenemos la abeja africana, que es una especie exótica, no es nativa, una especie que se trajo de África para mejorar, bueno, para mejorar aspectos de su comportamiento y productividad y por una liberación de abejas reina de estas colonias iniciales, surgió un entrecruzamiento con las especies nativas, por lo cual pues de allí viene su amplia distribución casi que por toda Latinoamérica y pues el problema asociado a esta, ¿no? De las especies de hormigas también podemos resaltar la comúnmente conocida como hormiga bala, que tiene una picadura súper poderosa que hace honor a su nombre. Se distribuye más que todo en las selvas de Colombia, Perú, Brasil y Ecuador. Esta hormiga también tiene un importante rol como cultural en las etnias indígenas de estas zonas, como el sur de Colombia, Brasil, ya que realizan rituales de iniciación en la adultez para hombres y mujeres asociados con esta especie. Las reacciones entonces que podemos tener, que se pueden generar a partir de las picaduras de estas especies, pueden ser la generación de choques anafilécticos. Los choques anafilécticos ya pues pueden ser una reacción muy grave, ya que se origina la vasodilatación de, de vasos sanguíneos en el cuerpo y esto puede ocasionar inclusive la muerte, como se ha presentado en muchos de los casos en Colombia, que comúnmente hemos escuchado los ataques de abejas en los campos. También las hormigas, pues pueden ocasionar, debido a su mordedura, ocasionar sarpullidos, dermatitis e hinchazones. Bueno, chicos, ya para terminar, me gustaría pues que ustedes me dieran como una pequeña conclusión de, de lo que vimos en esta charla. ¿Será que todos los insectos son perjudiciales o algunos contribuyen a procesos fundamentales en el ecosistema y asimismo los humanos han logrado sacar provecho de esto? Me gustaría escucharlos o los leo, cualquiera de las dos.
Pues para mí, en conclusión, lo que tú dices, los insectos, pues digamos que su concepto es mucho más amplio de lo que normalmente conocemos, tiene una función mucho más importante y pues muy Ujú. interesante que no conocía, o al menos yo no, digamos que la que más me llamó la atención es la, la forense, la que decía de las mosquitas. Sí, la de las moscas, entomología forense. Esa me pareció muy interesante y asimismo con todas como pues contribuyen con el medio ambiente, con todo, y no se tiene como tan en cuenta todo eso. Claro, claro, lo que tú dices es muy válido, que cumplen muchos papeles y muchas funciones en la naturaleza. Bueno, chicos, no sé qué otra persona le gustaría participar en la conclusión. Pues a mí la verdad también en esta charla pues aprendí muchas cosas, o bueno, escuché muchas cosas interesantes que de verdad no conocía de los insectos. Pienso que son organismos muy importantes en el medio ambiente, en las cadenas tróficas, para que haya esa estabilidad y creo que pues sin ellos pues el mundo sería otro. Y pues la verdad sí había escuchado algunas de sus aplicaciones, por ejemplo en la agricultura, que digamos, por ejemplo, para combatir los pulgones, tú le dijiste otro nombre, pero no me acuerdo cómo es que es, el Los nombre áfidos. científico. Eso, Sí, sí, los pues áfidos se también conoce otro más nombre como los común. pulgones. Ajá, ok, que la mariquita es uno de esos depredadores y que pues cómo se usan para combatir plagas y demás, la verdad también me parece un tema muy interesante. Claro, muy interesante todo lo que los insectos nos pueden brindar y cómo podemos sacarle provecho. Si supiéramos más sobre la biología. Dice Esteban Méndez, aquí lo estoy leyendo, de los polinizadores hemos sacado ventaja para nosotros, de las avispas existe el control de plagas. Claro, muchas avispas son utilizadas para controlar plagas. Hay muchos organismos del orden Hymenoptera de las avispas son utilizadas para controlar plagas. Entonces pues, también podemos sacarle provecho por ese lado y dejar de usar tanto insecticida químico, por ejemplo. Podemos buscar alternativas a problemas reales que hoy en día estamos presentando en la humanidad. Entonces, era eso, chicos, era esta pequeña charla sobre insectos de interés en salud pública. Espero que les haya gustado mucho y no olviden, por favor, llenar tanto el listado de asistencia como el formulario de habilidades adquiridas. Y muchas gracias por su atención. Espero que estén muy Miguel bien y Ángel, que tengan un buen día. muchas gracias, Miguel Ángel. Y también a Jennifer, nuevamente por, digamos, por su tiempo que sacaron para compartir pues toda esta información muy interesante. Bueno, Claro que mismo, sí, muchas gracias a ustedes por su participación, por escucharnos muy atentamente y bueno, aquí estamos. Si quieren más información, si les gustó algún grupo en especial, nos pueden comentar, le comentan a Miguel y pues para eso estamos, para compartir conocimiento. Claro que sí. sí, justamente les iba a comentar eso. Si gustan, bueno, sobre todo Miguel, seguramente a los asistentes que quieran comunicarse con él, puede dejar el correo en el chat o seguramente ya tienen contacto con él, pues debido a que pues también es monitor. Y adicionalmente también lo que decía Miguel, pedirles el favor de completar el formulario de habilidades adquiridas. Como les dije al inicio, es importante para nosotros tener una retroalimentación de su parte. Y nada, pues nuevamente muchas gracias a los asistentes y a los conferencistas por este espacio y tema tan interesante. Bueno. Vale, gracias. Hasta luego a todos. Que estén muy bien.